los tres. Cristina y yo. Sí. Era la que le tenía yo. No, yo digo que los tres, nosotros tres. Pues vamos a iniciar en unos 2 minutos más, en lo que esperamos que lleguen algunos otros compañeros y compañeras. Ya les contaste lo que te hace, cómo te traté en mi entrevista de evaluación. Duro. A mí también. A mí también. Todo el mundo que ha pasado por los ojos. Quedó más. Y me lo sigue dando, ¿verdad? A mí me dijo, no creo que pueda. No, ya te respeto porque ¿Así te eres dijo? Ah, gracias. Pues ya veremos. Vaya que tuvieron que pasar su tiempecito. Es que uno no aprende hasta que alguien le hace uno así. Yo también. ¿Cómo crees que aprendí la puerta del fregazo? Pero pues nosotros, ¿qué culpa? Yo no me culpa, ¿Verdad? la identificación con el Andes. Para que se escuche en línea y usar siempre el micrófono. Ajá, lo vamos a aquí. Mírenla. No me interpretes, mi reina, porque te la voy a revocar y vas a ver. No, yo ni sé ni de qué estoy hablando. Sí. Tú fuiste la que dijo que Por también te trataron supervivencia. así. No, yo me callo, yo me callo. Por supervivencia, cállate. ¿Me ¿Verdad? perdonas ya? No, sí. Te sirvió, ¿no? Le sirvió a Roberto. Le sirvió a Roberto. ¿A quién? A Roberto. ¿A Roberto? Buenos días, estimadas y estimados. Nos da mucho gusto que estén aquí con nosotros el día de hoy para la presentación del libro Mapas de lo Inconsciente. Para dar la bienvenida a esta presentación está con nosotros la doctora Sandra Montes de Oca. La doctora Sandra Montes de Oca es licenciada en Psicología por la Universidad Iberoamericana, estudió la maestría en Psicopedagogía por la Universidad de las Américas y el doctorado en Investigación Psicoanalítica por la Ibero. La doctora Sandra es profesora de tiempo completo del Departamento de Psicología de la Ibero y actualmente es nuestra directora y nos da mucho gusto que el día de hoy haya podido hacer buenos planes para estar aquí con nosotros. Entonces voy a ceder el micrófono a la doctora Sandra, quien dará las palabras de bienvenida. Te escuchamos, Sandra. Gracias. Queridas y queridos amigos, Susana, Alejandro, Mirela, Rosalba, Alma, está también Vale, todas alumnos y alumnas, ¿no? Estudiantes, colegas. Hoy nos reunimos para celebrar el lanzamiento de un libro que trasciende los límites del pensamiento convencional y nos sumerge en los enigmas más profundos del alma humana. Es un honor darles la más cordial bienvenida a la presentación de Mapas de lo Inconsciente, una obra que redefine nuestra comprensión del psicoanálisis, creada por dos mentes brillantes, Alejandro Ratchik y Susana Velasco. Alejandro, cuyo nombre resuena en los pasillos de nuestra alma mater, regresa a su hogar intelectual con esta contribución. Su dedicación incansable a la exploración del inconsciente ha dado frutos en este libro, donde cada página es una invitación a adentrarse en los laberintos de la mente. Junto a él, Susana aporta una perspectiva única en el estudio del psicoanálisis. Su profundo compromiso con la investigación y su habilidad para comunicar ideas complejas de manera accesible hacen de este libro una herramienta que iluminará el camino de muchas y muchos en busca de comprensión y conocimiento.
En Mapas de lo Inconsciente, el doctor Ratchik y la doctora Velasco nos llevan en un viaje fascinante a través de los modelos y lugares de la mente, de la construcción, desarrollo y organización de la psique, del tratamiento psicoanalítico, entre muchos otros temas, revelando los secretos más profundos de la psique humana. Lo que más admiro de este libro es su capacidad para hacer accesibles ideas complejas. Con una prosa clara y vívida, los autores nos guían a través de los recovecos del inconsciente, haciéndonos partícipes de un viaje que transformará nuestra percepción del mundo y de nosotras y nosotros mismos. Queridos Alejandro y Susana, su obra es un faro de luz en un mar de incertidumbre. Su pasión, dedicación y profundo conocimiento han dejado una marca indeleble en el campo del psicoanálisis. Este libro será más que una adición a nuestras estanterías, será una fuente de inspiración para todas y todos aquellos que buscan comprender más profundamente la complejidad del ser humano. Además, no puedo dejar de pasar la oportunidad de reconocer y agradecer la presencia de la doctora Rosalba Bueno, quien fue directora del departamento, por acompañarnos en este momento tan especial. Su trayectoria y apoyo son fundamentales para el desarrollo de iniciativas como esta. Gracias, Rosalba, por tu continua inspiración y guía. En nombre de todas y todos los presentes, quiero expresar mi más sincero agradecimiento a Alejandro y a Susana por compartirnos este libro. Que Mapas de lo Inconsciente sea solo el comienzo de un viaje aún más profundo hacia el conocimiento y la psique humana. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra, por esta bienvenida. Y bueno, para dar ya inicio a la presentación del libro, nos acompaña el día de hoy la doctora Mirela Abou Adme. La doctora Mirela es licenciada en psicología, maestra en psicología clínica por la UNAM y doctora en psicoanálisis por el Instituto de Psicoanálisis y Psicoterapia de la SPP. La doctora Mirela también ha sido profesora de asignatura aquí en el Departamento de Psicología y pues bienvenida, Mirela, te escuchamos. Muchas gracias. Es un honor para mí poder estar aquí, comentar el libro de Alejandro con la colaboración tan valiosa de Susi y volver a la Ibero, que siempre es una casa abierta a todo el conocimiento y sobre todo a la divulgación de la ciencia. Entonces, bueno, con todo cariño y admiración estoy aquí con Alejandro para hablar de este libro que realmente es un baluarte dentro de los libros de psicoanálisis, porque como bien decía Sandra, tiene esa complejidad, pero a la vez esa sencillez para expresar los conceptos más complejos de la forma más accesible al público. En este libro vamos a ver un recorrido por la teoría freudiana y su evolución a través del tiempo. Incluye además aportaciones de prominentes psicoanalistas como son Melanie Klein, Meltzer, Sullivan, Bion y Lacan. Describe la conformación de la familia, los lugares que ocupan cada uno de los hijos, las variables que nos hacen ser ese ser humano que tan individual y tan único como somos cada uno de nosotros. Alguna vez un paciente me dijo: yo no sé cómo vivir, estoy improvisando. Y en ese sentido, Alejandro, junto con este libro, es una especie de GPS que nos conduce por caminos seguros y atajos cómodos que nos dirigen finalmente al camino del conocimiento, que es esa manzana prohibida y deliciosa del amor al conocimiento y también al autoconocimiento. Este libro es útil, por supuesto, a todas las personas que quieran introducirse al mundo del psicoanálisis y a todos estos recovecos de la mente que bueno, se pueden estudiar tanto en una formación compleja o darles un pequeño vistazo donde podamos entender cuáles son nuestras inquietudes, malestares, temores, aflicciones, angustias. Y bueno, este empujoncito puede ser tanto para aquellas personas que no tienen
pues el conocimiento inicial, como para aquellos que ya están en el conocimiento del psicoanálisis y quieran profundizar de una manera distinta. Es un libro muy amigable, es un verdadero arte ponerle palabras no domingueras pues a los textos que siempre son difíciles de acceder, porque el sentido del libro también es divulgar la ciencia, ¿no? Hacer el conocimiento accesible para todos y dar una herramienta para mitigar el sufrimiento humano a través del conocimiento de muchas técnicas que pueden ser accesibles a todos para poder manejar cuestiones como la angustia. Bueno, como todos saben, la diferencia de la psicología descriptiva y el psicoanálisis es, bueno, la psicología descriptiva junta una serie de síntomas y todos aquellos que comparten esa sintomatología se les da un nombre, ¿no? Se les denomina con algún tipo de patología. Es decir, se hace como un uniforme que se le aplica a una gran cantidad de personas. Por lo contrario, el psicoanálisis lo que intenta hacer, más allá de describir sintomatologías y patologías, es conocer cuál es el resultado de la historia personal de cada individuo, cómo ha sido su trayecto, la importancia de sus sueños, sus deseos, sus esperanzas, sus percepciones, sus temores inconscientes, sus angustias. Y todo esto es para que todas aquellas personas que en algún momento pudieran ser denominadas con una sola patología, en realidad adquieran una dimensión individual, con una historia personal y con un proceso de crecimiento que será siempre manejado como un individuo único e irrepetible, ¿no? Ese es algo impresionante porque es una forma de meternos en el dolor humano y alcanzar la organización del yo en su más alta estructura para poder tener todas las herramientas posibles para combatir los avatares de la vida, ¿no? Esto es parte del proceso de maduración y de crecimiento y obviamente este proceso de maduración y crecimiento rara vez se da por sí mismo, o sea, es raro que una persona con un libro de autoayuda lo logre, pero bueno, para eso toda la formación psicológica y toda la ayuda que se pueda obtener a través de las terapias será un gran empujoncito, ¿no? También en este proceso vamos a metabolizar y empoderarnos frente a circunstancias y manejar conflictos internos y externos con la mayor resiliencia posible. No hay ejemplo de mayor resiliencia que Alejandro, quienes podemos ver todos nosotros cómo ha salido de las adversidades y vuelve a estar entero en frente a su gran público, escribiendo y siempre creando y evolucionando a través del tiempo. Para mí es un gran ejemplo y creo que vale la pena también explorar cómo es que él hace para poder estar nuevamente en su mejor momento. Este libro es muy simpático, está lleno de frases cotidianas, de ejemplos de películas, de cuentos, gráficas. Me ha hecho reír más de un par de ocasiones. Por ejemplo, ¿cómo compara el concepto de represión con el antivirus de una computadora? ¿No? ¿Cómo compara el ideal del yo con el genio de la lámpara que nos concede los deseos que todos tenemos en nuestro interior? ¿Cómo habla del estar alerta como sentir pasos en la azotea? La regresión la denomina algo así como más vale malo por conocido que bueno por conocer. Y así nos va llevando, ¿no? La pulsión epistemofílica y sus peligros le llama la curiosidad mató al gato, ¿no? Y así. El libro tiene como objetivo principal mitigar el sufrimiento, recuperando el control de lo que pienso y siento, hurgando en los lugares ocultos de la conciencia, haciendo consciente lo inconsciente y así tener el sartén por el mango. En ese sentido, Alejandro y Susi nos ofrecen la manzana del conocimiento de forma generosa y sin represalias, a cambio de construir con las herramientas del psicoanálisis un mejor futuro.
Y pues qué mejor que dejarle la palabra a Alejandro para que él mismo nos explique las bondades de su libro. Muchas gracias, Fernando y Sandra, Mirela, y bueno, no quiero excederme dando las gracias a Rosalba, a la audiencia, y quiero pedir una disculpa. Como les explicó Mirela, hace 15 años tuve un accidente vascular cerebral. Como secuencia me afectó en el habla, en la motricidad, y pues yo creo que egoístamente estoy abusando de ustedes, ¿no? Espero que no desesperarlos. Me da mucho gusto estar en mi alma mater. Yo quiero mucho a la Ibero, y este libro está inspirado en el lema de la Ibero: la verdad os hará libres, que creo que es el lema del psicoanálisis. Para mí ha sido muy importante divulgar el psicoanálisis, las bondades del psicoanálisis, porque nos llevan al descubrimiento de la verdad, y eso libera. Por eso nos identificamos los que queremos tanto al Ibero. Y les voy a platicar cómo surgió este libro. Es un libro que les podría decir que pareciera que sigue vivo. Recientemente fue traducido al inglés y ahora lo están traduciendo al chino. Por lo menos eso me dijeron. Hay una asociación que se llama CAPA, Chinese, está en asociación con la Asociación Psicoanalítica Americana, en donde se está enseñando psicoanálisis a los chinos a distancia. Y por eso fue que tradujimos el libro al inglés, porque yo tengo la fortuna de supervisar a este grupo y me desesperaba diciéndoles: es que mira, por favor, el ejemplo en mi libro. Como dijo Mirala, tiene el objetivo de ser un texto de consulta y ser accesible para todo el mundo. Me inspiré en la materia de psicología que llevé en la prepa, que tuve un maestrazo que se llamaba Carlos Viro, quien, según yo, este libro es una repetición de las clases, como se quedaron tatuadas en mi cerebro. Básicamente nos hizo a mis compañeros y a mí una introducción al psicoanálisis. Y esta fue tan padre que me hizo elegir carrera psicología y psicoanálisis. Decidí que
me parecía que el psicoanálisis es la neta, ¿no? Como consecuencia de esta clase, tuve la fortuna, un chorro de años, de dar en la Ibero, en el departamento de integración, la materia que se llamaba la búsqueda de la integración personal. Y este texto no existía si no hubiera sugerido que lo lleváramos como texto. Y antes el departamento de integración estaba conformado por alumnos de distintas carreras. Entonces, tal y como pues yo me coloqué el mando de misionero de divulgar el psicoanálisis, me dediqué aquí en la Ibero a hablar de psicoanálisis. Desgraciadamente, los términos psicoanalíticos son muy difíciles de captar. Entonces nos pueden mosquear. Como no tenerles miedo, eso fue el objetivo. Hace algunos años mis hijas estudiaban la primaria, la menor estaba en maternal, las dejaba en la escuela y nos íbamos a desayunar a un Vips. Aprovecho que podemos decir marcas. Y en el Vips había un carrusel de estos de fierro con libros. Y veía los libros de autoayuda. Entonces me picaba el orgullo. Yo pensaba, algún día quiero que esté un libro mío explicando la búsqueda de la integración personal, tal y como me lo explicaron a mí. Entonces empecé a escribirlo. Luego tuve el accidente. Simultáneamente fui mejorando y tuve las ganas y la energía de retomar el texto. Desgraciadamente, yo era pues bueno para escribir en la computadora. Tengo excelente ortografía, entonces con una mano pues poner los acentos me costaba trabajo, ¿no? Y como consecuencia del accidente empezaba a escribir el libro, continuar con el proyecto del libro, y me perdía en la computadora. Tengo la fortuna de tener a estas amigas que tengo flanqueándome a mí. Mi ángel de la guardia es Susi. Yo platiqué con Susi y me dice, yo te ayudo a rescatar el libro. Y dije, ya la hice. Porque es una colega
muy brillante, y hace rato comentábamos que somos hermanos de Iván los que estamos aquí. Y bueno, Susi pues es muy paciente, como les digo, muy brillante, y además pensé, pues qué suerte que le ponga sal y pimienta a mi libro. Escribir un libro tiene su chiste. Escribirlo entre dos tiene su chiste. Fue un hallazgo, yo acabé peleado con una hermana que escribía libros y que era muy buena escribiendo. Cometí la torpeza de decirle, es que quiero corregirle el estilo, y apliqué las palabras mal. Y me empezó a ayudar a corregirle el estilo. Pero yo me refería a, necesito que quede bien escrito. Y cuando me cambiaba los textos, que tanto trabajo me costaron, me enardecí. Y me costó pleitos, en fin. Este libro ha sido testigo de unas guerras, peleas. Lo he defendido como un hijo. Tuve la ayuda de un maestro corrector de comunicación que me recomendó mi hermana, que me le puse al tú por tú, porque me empezó a subrayar con morado y lo que le parecía que eran los errores. En fin, fue toda una aventura. Pero, como les digo, está vivo porque este amigo que se llama Guillermo me preguntó, oye, pero le estás llamando mapas, ¿y por qué no hay mapas? Entonces, él me pasó la idea, ¿por qué no construyen un mapa en cada capítulo el lector? Fue muy gratificante escribir el libro. Hay una sección en donde hablo de la familia, con la conformación de la familia. Yo tuve un paciente que me había comentado las diferencias de los lugares. Me había comentado que le parecía muy interesante cómo determinan los lugares de los hermanos la personalidad de los individuos. El primogénito, etcétera, el Benjamín, en fin. Empecé a hablar de los padres narcisistas y de repente me brincó que tenía 3 pacientes
con una patología similar y descubrí lo que llamé complejo de Blancanieves. Descubrí el temor inconsciente de crecer. Ahora ha sido una contribución para mis supervisiones y, en fin, Susi, te pido que me rescates. No hay tal rescate. Hay compañía y hay coorganización. Y bueno, antes que nada, yo también me siento muy honrada de estar aquí con todos ustedes. Le quiero agradecer mucho a la Ibero, a ti, Sandra, por estar aquí, obviamente a Rosalba, a Bernardo, que nos está aquí presentando, y sobre todo la oportunidad de presentar un libro que, como bien ha descrito Alejandro, no fue fácil de parir, si es que podemos decir que él finalmente fue el que lo concibió, primero in vitro, pero luego me le uní y yo con él, o sea, lo anidamos en ese sentido, para usar estas metáforas. Quiero retomar estas ideas también de Mirela y de Bernardo en términos de el conocimiento y el lema de esta universidad con relación a la búsqueda del conocimiento, que es infinito y es ilimitado en un sentido, y que esto es el intento continuo de encontrar o de buscar también a sí mismo la verdad. Esa verdad que es un tema muy filosófico, teológico, muy, muy amplio para poderlo aprender con H, y sin embargo está también el contraste de tratar de tener estos referentes universales sobre cierta verdad en el eje temporal actual, digamos, más allá de esos ejes temporales sincrónicos a lo largo de la historia, y a nivel del psicoanálisis, el poder buscar la verdad personal, que creo que es la primera forma de quitarnos el empañamiento de un vidrio para poder mirar más allá de lo que tenemos muy cerca, dentro y muy cerca de nosotros, que a veces nos oscurece el entendimiento. Y para ello es un reconocimiento de toda la disciplina que esté en esa búsqueda, pero como nosotros nos dedicamos a eso, estamos muy contentos de lo que hacemos, nos gusta lo que hacemos, y por eso es que escribimos, y digo, más bien yo colaboré con Alejandro, porque las ideas son suyas. El deseo y el impulso de hacerlo fue de Alejandro y nada más, ¿no? Como ya comentó, hacía mucho tiempo que él quería hacer esto, y yo creo que no es fortuito. Son dos cosas que me parecen que no son fortuitas, además de las asesorías que en el intercambio dialógico con una persona van surgiendo como ideas, ¿no? ¿Por qué no mapas, no? Y pienso que mapas tienen en este sentido algo muy, muy lindo, porque un mapa, además de orientarnos, nos sitúa, ¿no? Y es de alguna manera la búsqueda de orientarnos un poco y situarnos. Aquí no está la verdad completa, está una parte que es una introducción que está enriquecida por muchísimos autores, pero es una introducción muy rica de autores complejos, como ya se dijo, en un lenguaje coloquial, de buen humor, que me dice que yo le puse sal y pimienta, y algo puedo decir que también compartimos el gusto por el humor, por los chistes, pero todos los ejemplos coloquiales son de Alejandro. O sea, el siempre apelar a algo muy cotidiano, muy sencillo, simpático, que va desde lo infantil, el cuento, hasta el chiste, la película, el arte, realmente. O sea, es como si pudiera meterse y ubicarse en distintos sitios para poder decir espacios, lugares, metáforas, y con eso tratar de explicarnos de una manera más pues fácil de entender algunos de los conceptos. También con relación a esto de elaborar los mapas mentales, pensando en que en la introducción él invita
a partir de preguntas, cuántas veces te has sentido desorientado y con la necesidad de preguntarte qué es lo que pasa, es esa recomendación de elaborar un mapa mental después de cada capítulo, justamente busca es como esto que nos hace tanta falta, que es leer algo, pensar en algo y parar, detener, pensar, hacer ejercicios de introspección, ¿no? Y que, bueno, a final de cuentas es una tarea que a veces hacemos también con los alumnos, de, a ver, haz tu mapa mental, ¿qué entendiste y todo, no? Que parece muy de, sí, es académico, escolar, como más de edades más tempranas o, digamos, universitarias, pero simplemente toda la vida necesitamos hacer mapas mentales. Y lo que creo que no fue fortuito es que para Alejandro, después de que a lo largo de la vida y teniendo toda la experiencia, tuvo esta experiencia fuerte que ha sobrepasado de una manera extraordinaria, también mapearlo y hacer un continuum y poder también decir, esto tenía y esto sigo produciendo y esto quiero dejar también como legado, porque cuando uno tiene una experiencia así, siempre para también y dice, uy, esto pasó, ¿qué hubiera podido ser? O sea, pasado, presente y futuro, ¿no? Entonces, creo que fue un ejercicio muy amoroso y muy sano, muy saludable, y creo que lo de los mapas tiene ese trasfondo que es muy rico y que a todos nos enseña como metáfora, ¿no? Otra de las cosas que no creo que sea fortuito es que en sus 7 capítulos, el último, que es más un ensayo más libre de Alejandro, o sea, porque ya no apela tanto a autores como a su propio, digamos, discurso y cómo lo va presentando, es el ensayo sobre el tiempo, ¿no? Y que creo que justamente, así como abre con este título, cierra pensando en los distintos valores y cualidades del tiempo, ¿no? Que no por nada se mencionan, se piensan, y que aunque pues ustedes son todavía muy jóvenes, creo que a final de cuentas también estamos con ejemplos como pandemia, con ejemplos como cambios en el mundo y situaciones históricas. Todo el tiempo nos tratamos de orientar, mapear, no solamente hacia lo de afuera. Hablaba yo de este vidrio que nos permite mirar hacia afuera, entonces ese afuera también nos lleva nuevamente a voltear hacia adentro, a mirarnos, a entendernos y a ver de qué manera aportamos a nuestra persona, pero también al mundo, ¿no? Y esto creo que es algo que este libro nos permite también hacer, como esta introducción a ciertos conocimientos y de ciertos autores, ¿no? Habla mucho de conceptos como lugares, como acaba de decir, espacios, ¿no? Las dimensiones, las categorías de los espacios y de los lugares, que creo que también son importantes para pensarlo, porque pues empezando por el capítulo donde menciona Freud, que es el capítulo 1, que habla sobre los modelos de la mente. Curiosamente, Freud también habló primero de los espacios mentales, pero en términos de lo externo, lo intermedio y lo profundo, ¿no? Como neurofisiólogo, él, pues, con su proyecto y con sus investigaciones sobre las afasias y demás, él tenía la necesidad de ubicar la psique, la mente, más allá del cerebro, ¿no? En el cerebro, pero también la transformación que hizo fue poderle decir, hay algo que va mucho más allá, ¿no? Y se volcó más que a la medicina, a la psicología y al psicoanálisis, ¿no? Entonces, habla de los primeros modelos de la mente, en donde obviamente está lo inconsciente como su gran descubrimiento. No es que él lo haya descubierto, sino en términos de la conducta y de su clínica, ya filósofos lo habían planteado también, pero él lo descubre como un revelador de situaciones que en la clínica él observa, ¿no? Y que, bueno, pues las histéricas fueron uno de sus primeros modelos que sabemos que él utilizó, digamos, como ejemplos para demostrarlos, sus propios sueños, en fin, ¿no? De ahí va viendo cómo evoluciona el concepto de modelo de la mente de Freud, y que si bien hablamos del
del modelo como de la segunda tópica estructural. Antes de eso, poquitos años antes, él habló también de las dos pulsiones, porque hablaba que todo se debía a la pulsión amorosa y a la sexualidad, en términos de a lo que nos mueven las pulsiones, separándolas de los instintos, pero no del todo, digamos, diciendo la pulsión que ya implicaba un movimiento psíquico que estaba involucrado con representaciones que son deseos, ¿no? Pero antes de eso ya habla de la pulsión de muerte, que ha sido una revolución entre analistas el ver, y hay escuelas que lo aceptan o no, pero eso no fue su segunda tópica, ¿no? La segunda tópica fue encontrar su modelo estructural, y así Alejandro le da una explicación en la que yo también colaboro, que son, bueno, dentro de las estructuras el yo es algo importantísimo, y luego es como superestructura hablar del ideal del yo y de esto que también conocemos como yo ideal, como en términos asociado al concepto de reposo, el nirvana, ¿no? De un equilibrio absoluto, en fin, ¿no? Hasta incluida con la idea de muerte, como algo que ya se detiene para siempre, ¿no? Después va, bueno, pero cómo fue Freud y otros autores construyendo la psique y cómo se va organizando esta. Y ahí pone autores que son, como ya decían, pues está Klein, Meltzer, que no son Meltzer como post-kleiniano, y luego un interpersonal importantísimo de la teoría también sociocultural, a la que perteneció también Fromm, Karen Horney y Fromm Reichmann, ¿no? Que es Harry Stack Sullivan, que también, curiosamente, siempre lo pensamos también desde lo relacional, como uno de los precursores del psicoanálisis relacional, pero a final de cuentas también, él, igual que Klein, empezó a estudiar los casos en la psicosis, como también Freud, en los casos más escandalosos, se empezó a preguntar qué pasaba, ¿no? De allí, en esta organización psíquica, se va al deseo, al lugar del deseo, a la madre, a la crianza, digamos, y a los fenómenos de la simbiosis, y de ahí va a la familia. O sea, siempre está una correlación entre la persona, o como planteó Mirela, individuo, y después la familia, y las distintas lugares, otra vez el apelar a los espacios y a los lugares. Y bueno, va a las pulsiones, a los afectos, a lo que son los tratamientos, en particular el tratamiento psicoanalítico y sus particularidades elementales, como son el hacer consciente lo inconsciente, la duración del tratamiento, las herramientas como el encuadre, las leyes, en fin, un montón de conceptos que desarrollas sobre el tratamiento psicoanalítico. Y como les decía hace un rato, el lugar del tiempo, el tiempo y su lugar. Y a mí también me da mucho gusto de que después de tanto tiempo, porque la Ibero también fue mi alma mater, pero de una carrera distinta a la psicología. Yo primero estudié la carrera de diseño industrial y comparto la experiencia de la preparatoria en otra escuela, en la que el maestro de filosofía y de psicología fue un gran psiquiatra y psicoanalista, pero él era freudiano, que luego se casó con una psicoanalista freudiana de Ampiep, que Rosalba conoce muy bien, que es Inge Vollmerhäuser, y fue un maestro que dejó huella muy, muy importante en mí, en el gran deseo de entender más a la psique, y yo me sentía como muy compelida a seguir con eso, pero también me gustaba otra parte, y me gustaba la parte de la creatividad. Y luego voy descubriendo que la creatividad no solamente se manifiesta a través del desarrollo de un objeto tridimensional, sino también se hace, lo va uno descubriendo, pero me gustó mucho mi primera carrera, me dediqué un rato, pero mi pasión pronto encontró un acomodo al descubrir, después también de análisis, y porque tengo también un par de hermanas que les ha gustado eso. Tuve una madre siempre muy interesada en el conocimiento de la mente humana y de la persona, entonces pues que nos marcó, ¿no? Y me decía mi analista, pues
¿por qué no has de probarlo? ¿No? Entonces me metí a los propedéuticos en la UNAM, para entonces ya era yo madre, tenía hijos chicos y presupuestos limitados, y entonces, y una cercanía geográfica a la UNAM, a la otra universidad a la que yo admiro muchísimo, y le estoy muy agradecida. Entonces me metí a los propedéuticos, hice un año de prerequisitos, y luego ya finalmente presenté el examen, entré a la maestría, hice ahí la maestría, y después me seguí, bueno, además con la formación analítica y el doctorado, y creo que ahí es donde encontré, hablando de lugares, ese lugar en mi alma, en mi cuerpo y en mi mente, donde me siento muy cómoda. No quiere decir que no me gusten todas las expresiones artísticas, y creo que el diseño también me sigue encantando. Tengo incluso una hija que es diseñadora, no industrial, pero textil. Nos gusta, mi marido es diseñador industrial, digo, no por nada también tuvo un efecto de enamoramiento en la elección de carrera, pero me gusta muchísimo lo que hago. Es algo donde siento que también el tiempo me acompaña y yo lo acompaño, digamos, con todas estas, y me ayuda a entender las cosas, no solamente personales, sino me gusta mucho lo que uno puede hacer de servicio más allá del consultorio, también a la comunidad, que eso es algo que creo que es importante decir, que el psicoanálisis en su capítulo de divulgación, pero también de trabajo en la comunidad, puede hacer grandes cosas fuera del diván, ¿no? Y bueno, aquí estoy. Agradezco muchísimo a Alejandro, con quien también comparto el gusto por el arte, porque hemos de decir que Alejandro, el piano y el arte pictórica, por algo también está como corolario o como parte del último capítulo, El tiempo en el arte, ¿no? Ahí compartimos intereses, y pues con eso cierro esta presentación. Agradezco nuevamente a todos ustedes, a la Ibero, y pues también a Alejandro, porque después de un par de entuertos también, no tanto para quitarnos la palabra, sino para hacer accesible el libro también, porque en algún momento la corrección de estilo no solamente requería que la redacción se cambiara o se hiciera inteligible, requería conocer del tema, y eso fue lo que descubrimos. No puedes tener un corrector de estilo sin que, no te preocupes, ya después lo recojo, sin que conozca ciertos temas, así como los grandes traductores, gracias Sandra, los grandes traductores simultáneos en eventos mayores tienen que estar muy empapados del tema para poder hacer esa traducción. No son traducciones literales ni nada más de estilo, son traducciones y son complementos que tienen que ver con una mirada que se comparte. Y con eso cierro y doy las gracias. Muchas gracias, Alejandro. Gracias, Mirela. Gracias, Alejandro. Ay, sí, perdón. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Susana. Bueno, voy a hacer ahora el comentario al libro, y quiero iniciar este breve comentario haciendo referencia a que en octubre de 2019 escuché la primera presentación de este libro, Mapas de lo Inconsciente, que de hecho aquí lo tengo conmigo y firmado por Alejandro, en la Sociedad Psicoanalítica de México. Desde ese momento el libro atrapó mi atención, y recientemente lo retomé pensando en los estudiantes de la materia de teorías de la personalidad, que están aquí también acompañándonos, en este sentido de cómo poder transmitir estos conceptos del psicoanálisis de una manera muy comprensible y de fácil acceso para los estudiantes. No me imaginaría que más de 4 años después de esa primera presentación se estuviera presentando nuevamente aquí este libro, aquí en la Ibero, en mi alma mater, lugar al que tengo profundo agradecimiento y aprecio, y que estuviera compartiendo esta mesa este espacio con los autores, con Alejandro, con Susana, con Mirela. Es un verdadero honor para mí estar en esta mesa con grandes psicoanalistas y estar aquí con ustedes, con profesores, directoras, colegas, estudiantes, sobre todo grandes amigas y amigos. Peter Greenaway tiene una
frase que dice: siempre me han fascinado los mapas y la cartografía. Un mapa te dice dónde has estado, dónde estás y a dónde vas. En cierto sentido, son 3 tiempos en uno. Desde sus inicios, los mapas han ayudado a las personas a orientarse en el espacio y a comprender la relación entre diferentes lugares. Los mapas nos han permitido ubicar puntos de referencia como ciudades, carreteras, ríos, montañas y otros elementos geográficos, lo que facilita la navegación y la planificación de rutas. Hoy tenemos el placer de sumergirnos en un viaje único y fascinante a través del libro Mapas de lo Inconsciente. El doctor Alejandro Ratchik y la doctora Susana Velasco nos proponen realizar esta travesía hacia las profundidades de nuestro inconsciente, y para hacer este viaje de exploración nos presentan al psicoanálisis como una herramienta útil para poder desentrañar los misterios de nuestro inconsciente, permitiéndonos conocernos mejor a nosotros mismos. A este respecto, cabe formular la pregunta: ¿qué es lo inconsciente? Es un saber no sabido. ¿Esto qué quiere decir? Es algo que se desconoce, pero que se sabe que existe. Es una entidad psíquica que contiene información desconocida para el individuo y, sin embargo, domina muchas de nuestras conductas. Se podría decir que es aquello de lo que el yo de cada sujeto no puede dar cuenta porque lo desconoce, no obstante, produce efectos que ese mismo yo puede ser capaz de captar. Lo inconsciente no es una subconsciencia de inferior valor lógico ni es un error de juicio, más bien tiene sus propias leyes de funcionamiento. A este respecto, el psicoanálisis ha precisado de una metodología distinta. Es una metodología única que nos permite ir más allá para, por así decirlo, nos conduce hacia otra realidad. En palabras de Ratchik, en lo inconsciente se alojan aspectos que contienen información almacenada sobre nuestro desarrollo como especie, la también llamada memoria filogenética, pero así también contenidos originados a partir de situaciones o vivencias que debieron ser reprimidas por las más diversas razones. A través de sus páginas, Mapas de lo Inconsciente nos guía por el rico y complejo territorio del psicoanálisis, transitando por diversas teorías psicoanalíticas. Hace un recorrido puntual por dichas teorías que nos brindan iluminación sobre aspectos de nuestra personalidad y comportamiento que a menudo permanecen ocultos a nuestra conciencia, es decir, se encuentran en nuestro inconsciente. A través del psicoanálisis se nos abren caminos para la comprensión de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. En Mapas de lo Inconsciente encontramos una fusión entre teoría y experiencia, encontramos ejemplos, encontramos viñetas, encontramos casos que nos van a ayudar a entender cómo nuestras historias personales y colectivas se entrelazan en el profundo tejido de lo psíquico. La obra se conforma de 7 capítulos articulados entre sí. En cada capítulo los autores nos guían a través de diferentes territorios, mostrándonos cómo navegar por ellos con una mayor comprensión y conciencia. En el capítulo 1 encontramos una primera aproximación a la primera tópica de Freud, consciente, preconsciente e inconsciente, y la segunda, ello, yo, superyo, así como conceptos como yo ideal e ideal del yo. En el capítulo 2, se aborda el tema de desarrollo y organización de la psique a la luz de diversas teorías, como ya se mencionaron. Melanie Klein y el concepto de posiciones, Meltzer y las representaciones inconscientes de los lugares del cuerpo, Sullivan y la organización mental a partir de experiencias, y Lacan con conceptos como el de deseo, aquella fuerza que nos mantiene en constante movimiento en la vida. Cada una de estas teorías aporta luz a nuestro interés en conocer más acerca de la psique. En el capítulo 3 se nos permite pensar cómo la familia y las interacciones en este ámbito permean nuestra psique. En este apartado, Ratchik nos presenta cómo el complejo de Blancanieves sigue vigente en esta época, a pesar de lo ancestral del cuento y de los cambios en las estructuras sociales y familiares. El capítulo 4 nos ayuda a comprender que nuestra psique está en constante movimiento, es decir, es dinámica, a partir de conceptos como pulsión y series complementarias. El capítulo 5 da lugar a afectos y padecimientos, sobre todo se aborda el tema de la angustia y sus funciones. En el capítulo 6 es un apartado muy especial porque se habla acerca del tratamiento psicoanalítico y sus particularidades. Entre ellas se aborda el tema de la transferencia. Más allá de pensar a la transferencia como una simple repetición de patrones de relación establecidos a partir del vínculo con figuras primarias, la transferencia, como lo indican los autores, nos permite trabajar en el presente, en el aquí y ahora de la persona, lo de allá y entonces. Se genera un vínculo real y genuino en el presente entre analista y analizante que permite comprender los más profundos afectos. Este mismo capítulo da lugar al tema de psicoanálisis a distancia, tan importante en estos tiempos en los que los medios para llevar a cabo un tratamiento se han ido modificando.
Además, es de interés particular que en esta sección, además del psicoanálisis y terapias psicoanalíticas, se nombran otras modalidades de tratamiento en respuesta a diversos motivos de consulta que se pueden presentar. En este punto, considero importante mencionar que como gremio es vital que continuemos dialogando con otras propuestas de intervención en aras de seguir fortaleciendo nuestra profesión. Más allá de las diferencias, podríamos continuar construyendo puentes. Finalmente, el capítulo 7 nos lleva a pensar en lo subjetivo que puede ser la percepción de la dimensión del tiempo. Más aún, nos anima a pensar en la atemporalidad de lo inconsciente. Mapas de lo inconsciente no es solo un libro, es un espacio que más allá de brindarnos respuestas a nuestras inquietudes, nos ofrece la posibilidad de formularnos más preguntas. Y justamente las preguntas nos permiten conocer el mundo, pues la naturaleza humana está llena de preguntas. La vida diaria está llena de preguntas. La pregunta nos permite expresar la curiosidad por conocer. Por ello, preguntar nace de la capacidad de asombro que todos tenemos ante lo infinito de la realidad. De hecho, el psicoanálisis surgió a partir de preguntas que exigían un profundo escrutinio en busca de un conocimiento más verdadero, es decir, un nuevo entendimiento acerca de la realidad. En ese sentido, Mapas de lo inconsciente nos ofrece una oportunidad de enfrentar y transformar nuestro ser interior. En particular, quiero señalar que al final de cada uno de los 7 capítulos se plantean una serie de preguntas orientadas a la reflexión y animando al lector a la elaboración de su propio mapa mental. Esto brinda la posibilidad de que cada lector pueda generar un espacio mental para incorporar y digerir los contenidos de este libro. La herramienta del mapa mental es una representación espontánea de pensamientos que se ramifica desde un concepto central. En función de cada uno de los propósitos y de nuestros tiempos, el mapa mental puede incluir elementos que no sean significativos, creativos, puede ser imágenes, dibujos, líneas de diferentes colores y diferentes tamaños. Este libro se destaca por su habilidad para transformar conceptos teóricos en herramientas prácticas que podemos aplicar en nuestra búsqueda diaria de autoconocimiento y crecimiento personal. Espero que este breve comentario capture el espíritu de la obra y genere interés y entusiasmo entre los aquí presentes. Mapas de lo inconsciente es sin duda una lectura esencial para todos aquellos interesados en el autodescubrimiento y que están deseosos de emprender y experimentar un viaje hacia su interior. Muchas gracias, Alejandro, y muchas gracias, Susana. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? ¿Quieren hacer alguna pregunta? ¿Algo que les haya motivado la presentación? ¿Yo? Sí. No puedo evitar ser maestra. Queridos alumnos, todos ustedes, creo que no dijeron dos cosas muy importantes del psicoanálisis que lo hacen diferentes de muchas otras terapias. Número uno, que el inconsciente, si lo dijeron, me corrigen, se expresa en los sueños. Y eso no lo dijeron según yo, y hablaron mucho del inconsciente, pero ¿cómo se expresa el pinche inconsciente? Primer lugar es en los sueños. Y cuando entiendes los sueños, empiezas a saber del inconsciente. Yo siempre digo, el inconsciente nos cuida de mil maneras, porque nos dice, aguas, ¿qué carajo estás haciendo? Nos lo dice en un sueño, nos lo dice de una manera, de otra, estoy incómoda, no entiendo, no estoy segura, algo no me acaba de cuadrar. Ese es mi inconsciente cuidándome. La otra es que el propósito para nosotros como psicoanalistas, si alguien viene conmigo, es porque tiene un problema que quiere resolver. Quiere entender, pero quiere resolver. No nada más entender su inconsciente, su yo, su ello, su tal, bla, 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 que su mamá, que su papá, que si la mano del muerto. Quiere resolver lo que le pasa. Y eso es a lo que nosotros nos dedicamos, a ayudar a la persona a resolver la crisis de su vida. No nada más a entenderla, porque la entiendes, pero ¿cómo carajos la resuelves? Y ese es el punto. Y esas dos cosas creo que es lo más valioso del psicoanálisis.
ayudamos a resolver el sufrimiento por el cual llega alguien con nosotros. Si no, ¿para qué carajo servimos? ¿Para hablar palabras preciosas? No, sí, es que tu mamá, que si tu papá, que si no, que si tú estás repitiendo. Muchas cosas que así les dicen, estás repitiendo los patrones. Sí, pero ¿cómo cambio? ¿Cómo le hago para ser diferente? Y ese es el punto. Gracias. Perdón, queridos alumnos. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere preguntar algo? ¿No? ¿Nadie? ¿Allá? Hola, ¿qué tal? Yo quisiera también complementar la intervención de, no sé cómo se llama usted. Rosalba, yo quiero complementar tu comentario agregando que parte de su última intervención va acerca de cómo nosotros ayudamos a la otra persona. Y yo quiero hilar este punto con también uno que mencionaron acerca de, bueno, ¿cuál es el lugar del psicoanálisis frente a otras intervenciones clínicas? Otras intervenciones clínicas que pueden tener muy claro cuáles son sus métodos de intervención, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar de terapias posmodernas, en donde tienen muy claro cómo ayudan a las otras personas. Y mi pregunta es, ¿cuál es el lugar del psicoanálisis frente a tendencias nuevas de la psicología como la integración o las terapias posmodernas, en donde están muy enfocadas a arreglar o cambiar el dolor de la gente y de la manera más rápida y eficiente posible, frente a un mundo que cada vez va más rápido y que quiere las cosas de manera más inmediata y de manera más superficial? ¿Cuál es el lugar del psicoanálisis y cómo debe aplicar ese lugar? Así como hay fast food, hay slow food, ¿no? Y tienes toda la razón. De hecho, muchas de las terapias posmodernas toman fragmentos de las terapias psicoanalíticas basadas en la transferencia, el apego y cosas rápidas, y que son muy válidas en ciertas circunstancias. Cada quien tiene un ritmo distinto y, sin embargo, el lugar del psicoanálisis, por mucho que se ha hablado de la crisis del psicoanálisis en la actualidad, volvemos a decir, el psicoanálisis tiene una utilidad muy grande, muchísimas aplicaciones, pero la terapia psicoanalítica de alta frecuencia o hacer psicoanálisis, aunque sea de más baja frecuencia, ayuda al individuo no solamente a resolver y a conocer todas las formaciones de lo inconsciente, a conocerse y a través de las formaciones de lo inconsciente, como hablaba ahorita Rosalba, ¿no? Los sueños, los lapsus, ojalá nada más el psicoanálisis dijera, aguas el sueño, eso que acaba de decir Rosalba, aguas te está diciendo esto, hay gente que lo actúa y no lo reflexiona. Entonces, algunas terapias sirven mucho para situaciones muy enfocadas. El psicoanálisis lo seguimos considerando, te va ampliando las posibilidades para que las áreas libres de conflicto se vayan ampliando y tengas herramientas para resolverlas. No quiere decir que un psicoanálisis tenga que durar por fuerza 15 años, ¿eh? Hay analistas que ven a un paciente y les dice, si algún día tienes otra vez algún problema, yo espero el proceso que se haya acabado, pero el día que quieras resolvemos, vienes y hablamos de este asunto, ¿no? También ha habido un cambio en esta concepción del psicoanálisis, como que de inicio a fin se resuelve absolutamente todo. Y hemos visto que pues el mundo cambia tan rápido y las situaciones también los desafíos son tan grandes, que también es una de las transformaciones que, sin quitar la validez del método psicoanalítico, lo hacen seguir muy vigente. Esto te podría decir, ¿no? Ojalá y todo el mundo, y yo espero, porque yo soy amante de los sueños también, me encanta, muchos semestres di interpretación de los sueños, y desde la parte histórica a la obra de Freud y luego algunos otros analistas o autores muy importantes. Me parece que ojalá y todos pudiéramos parar precisamente en este ejercicio de ubicarnos y orientarnos antes de entrar en acción. Y el problema es que hoy muchas veces, siempre lo ha habido, pero hoy como nunca, por todo el tipo de estímulos y realidades que nos rodean, se promueve mucho la actuación y la disociación dentro de la parte disociada de la mente. Entonces,
Eso es algo que requiere que se den ese tipo de terapias, pero no se olvide tampoco que está esta otra. Yo creo que en ese sentido lo único que hace es enriquecer el camino de la salud mental. Bueno, efectivamente, como bien lo mencionaste, vivimos en una sociedad muy rápida, donde no hay tiempo para la reflexión, no hay espacio para detenerte y pensar en ti mismo. Y esto ha permeado evidentemente a muchas corrientes psicológicas que muchas veces buscan la rapidez, ¿no? Creo que es muy útil todos los enfoques. El ser humano es tan complejo, tan amplio, tan diverso, que todas las orientaciones psicológicas aportan algo a alguien, o sea, seguramente, o para un momento especial o algo específico, pero qué mejor que en un mundo tan rápido podamos también introducir un espacio donde te puedas tomar tu tiempo. Me acuerdo que había un anuncio de telefonía que decía, pícale, pícale. Estaban unos alumnos viendo una florecita, cómo germinaba, y decían, pícale, pícale, para que rápido la flor germine. Bueno, no, la flor no siempre está preparada para funcionar tan rápido, ¿no? La madurez, las reflexiones, esto requieren tiempo, que no se nos olvide que crecer interiormente requiere su tiempo, requiere su espacio, y pues bueno, sí, ojalá se pudiera, eso es un privilegio. Igual el psicoanálisis a lo mejor no es para todos todo el tiempo, y no todos estamos hechos a veces para el psicoanálisis, pero como digo, yo di varios años la materia de personalidad disfuncional 1, como 9 años, y me acuerdo mucho del libro de Glenn Doman, que decía, lo más importante es tener el conocimiento psicoanalítico, aunque después uses la técnica que en ese momento sea necesaria o útil, ¿no? De entrada, pero es muy importante saberlo. Y bueno, Glenn Doman es psiquiatra y decía, bueno, hay pacientes que solo van a poder ser medicados, pero incluso para ser medicados hay que saber el origen de lo que les está sucediendo, conocer el fundamento lo más profundo de la mente es muy importante, aunque después quizás se pueda o no se pueda utilizar la técnica psicoanalítica. Yo quisiera complementar, hoy con el trabajo en línea, porque esa es otra de las cosas que cambió en el psicoanálisis y que es importante mencionar que la pandemia abrió nuevos caminos. Trabajo con una persona que a su vez trabaja en nuestro campo y otras terapias en Estados Unidos, que en esta posmodernidad y por los seguros accedieron a este tipo de terapias, ¿no? Y hablábamos del EMDR, el MDR, ¿no? Basado también en los sueños de movimientos oculares rápidos y cómo en situaciones de trauma pueden ser muy eficientes para complementar, pero el sentido subjetivo, la neurociencia nos aporta muchísimo también. Y sin embargo, el sentido subjetivo de los eventos, del estar en día a día, nos ayuda mucho la terapia en donde el análisis, porque le podemos ir confiriendo y preguntándonos. También el tener el tiempo nos da posibilidad de preguntarnos. Y el psicoanálisis no es el psicoanálisis que pensamos de un principio en donde toda era interpretación o silencio y entonces ¡brum! Hoy se pregunta y el otro se pregunta, o sea, también en el campo analítico ha habido muchos avances. Entonces, esto creo que podría explicar por qué todos son complementarios y qué hay razones tanto internas como económicas, como políticas, como prácticas. Y creo que es importante siempre mirarlo sin tener que necesariamente competir o calificar a las distintas terapias. Gracias.
¿Alguien más quiere preguntar? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ya que nadie más quiere participar, yo voy a seguir haciéndolo, voy a aprovechar la oportunidad. Y entonces mi pregunta va a seguir por el siguiente punto. Si estamos entonces de acuerdo en que otras herramientas y otros modelos pueden beneficiar el trabajo terapéutico, ¿qué pasa entonces en la enseñanza y en la formación de los psicólogos o psicoanalistas? Desarrollo. Creo que dentro de mi experiencia, que no es mucha, pero tampoco es poca, la formación psicoanalítica o psicodinámica requiere una escucha y una formación que muchas veces otras corrientes psicológicas no practican o no afinan de la misma manera. El psicoanálisis requiere un énfasis en la escucha y en la interpretación que tal vez otras corrientes se forjan de otra manera. Mi pregunta entonces sería, si queremos como hacer una práctica más integrativa o más complementaria, ¿cómo podemos enseñar a otras formaciones psicológicas esta escucha psicoanalítica sin necesariamente ser formación psicoanalítica? ¿Se puede eso? ¿No se puede? ¿Qué opinan de ello? Yo creo que no se puede, un buen vino tiene que reposar. Tiene que querer la persona. Claro, claro. Si no, no. Es como si ¿cómo cambio? Pues si tengo que querer cambiar. No, no hay cambio. Perdón, ya. ¿Quieres este? En algún libro aparece, hablan de cómo en California se pusieron de moda las terapias breves como resultado de la guerra de Vietnam, en tanto tenían mucha prisa. Hoy por hoy nos encontramos que hay teorías que se basan en el psicoanálisis y bueno, desgraciadamente es una resistencia. Por ejemplo, nuestro entrenamiento dura 6 años. El solo oír 6 años ahuyenta. Y es muy curioso porque cuando pasan los 6 años nos encontramos a los candidatos a información asustadísimos. Es que ya voy a acabar, es que qué miedo. O sea, quería ser psicoanalista y ya pasó el tiempo, ya maduraste. Dura de 6 años porque tenemos que experimentar, ser pacientes y madurar el cuerpo teórico y madurar las supervisiones. No es de gratis. Incorporarlas, ¿no? Yo quisiera complementar, no es que sea imposible, yo también creo que los buenos vinos tienen que reposar, pero creo que cuando estaba pensando en los seminarios clínicos, en una formación donde hay escuelas donde no se les exige el análisis, se les recomienda, ¿sí? Pero la supervisión está allí y las supervisiones clínicas grupales están allá y acaban entrando a análisis porque justamente se empieza a quedar ese hueco y por qué, como dicen los primeros 2 semestres los candidatos, ¿cómo se te surge? ¿Cómo crees tú? ¿Por qué dices que está diciendo o que a ti te parece que está hablando de esto el paciente? ¿Cómo lo escuchaste? O sea, la escucha se va volviendo algo en donde tú como alumno, o sea, como candidato, estás viendo
y estás escuchando lo que el otro recrea de lo que fue la historia clínica y luego las sesiones de los pacientes. Luego escuchas a los otros hablando del paciente y la escucha se convierte en una demanda, en una demanda que hay que aprender y acaban pidiendo análisis, aunque no sea un análisis de 6 años, pero sí hay gente que además tiene más sensibilidad para escuchar que otra. O sea, también tenemos que, y eso es algo que tenemos que reconocer y sin embargo sí se llega a aprender. Así como se llega a aprender a dibujar, también se aprende a entender cómo se escucha y por qué unos escuchan una cosa y la otra, porque no sales de una formación analítica todos con un estilo único y una teoría única, o sea, dentro del psicoanálisis. Por eso hace rato hablaba de que escogí autores complejos, pero hay una infinidad de autores y yo tengo un colega muy querido ya de edad, que es venezolano, pero vive en Panamá, con el que he trabajado mucho tiempo para nuevos grupos en la Asociación Psicoanalítica Internacional. Y él dice, tú empiezas siendo o kleiniano o lacaniano y te acabas volviendo pacientista. ¿Por qué digo yo pacientista? Porque empiezas a oír, tienes todas esas teorías, pero no es que estés apelando todo el tiempo como al principio, ¿no? Esto me lo dijo y me recuerda a Klein, esto me recuerda. Cada discurso, cada material te remite a otra cosa, pero también empiezas a escuchar al paciente lo que necesita. Y no es que tú vayas a inventar el hilo negro, tú estás nada más integrando, justamente tratando, haciendo todo el esfuerzo por integrar y tratando de encontrar en el campo, por parte de ambos, esta otra alternativa para conocerse, para resolver la bronca, ¿no? Para seguir adelante, para no actuar, para contener, o para actuar cuando hace falta, porque las neurosis son ya pocas, según dicen los colegas, pero hay inhibiciones, siguen habiendo bastantes, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es posible, no es automático, eso va surgiendo como demanda, aunque sea al revés, ¿no? Les digo, Susi me gana todo lo que quiero decir. Entonces me callo. Ok. Gracias. A ver, bueno, respondiendo creo que un poco a la pregunta que hacía el compañero, yo creo que esta parte de la escucha, ahorita preguntabas que cómo hacerle a los alumnos para que tengan, es que el escucha es una capacidad que todo psicólogo debe de tener. O sea, no es una cuestión de estudiarlo el psicoanálisis lo hace muy bien, te enseña a detallarlo y hacerlo muy bien, pero en todas las clases, todos los maestros que enseñamos clínica o educativa o lo que sea, es forzar al alumno a aprender a escuchar, porque esa tiene que ser una habilidad del psicólogo que tiene que estar pulidísima, seas o no seas psicoanalista. Eso creo que es importante y todos estamos de acuerdo con eso. Yo coincido con lo que decía Susana. Yo creo que no todos los que seguramente salen del análisis, de la formación analítica, tienen los mismos modelos y hacen lo mismo. Pero creo que eso funciona cuando aplicas también modelos integrativos. Al final del día, cuando tú tienes un paciente enfrente, tú no vas a actuar conforme a tu modelo teórico, sino vas a actuar conforme a lo que el paciente trae. Y por eso cada paciente también en otros modelos, no solo en el psicoanalítico, son personas individuales con sus propias historias, con sus propias dolencias, con sus propios problemas y que los vas a atajar individualmente. Entonces, creo que eso no es solo el psicoanálisis ni de cualquier modelo. Ahí la recomendación sería no se apeguen a un solo modelo o marco teórico, sea el psicoanalítico o el cognitivo-conductual o el sistémico o el que sea. Ustedes tienen que aprender a ver primero a la persona, escuchar primero a la persona, saber lo que tiene que contar la persona y a partir de esa experiencia personal, entonces buscamos desde nuestros modelos que podemos usar
qué hacemos con esa persona y cómo la podemos ayudar. Pero siento que en esa parte que comentabas del escuchar y como lo decía Susana, o sea, eso tiene que ser para, ojalá todas las personas lo hicieran, ¿no? Pero los psicólogos pues sí tendríamos que tener la obligación de pulir el saber escuchar y poder ver al otro como es un requisito indispensable para cualquier psicólogo, no solo para los que estudian, que seguramente ellos lo saben pulir muy bien. Tengo certeza de ello, pero todos lo deberíamos de poder hacer. Bueno, yo tenía una pregunta. Justo retomando las dos preguntas que hicieron, bueno, o sea, a final de cuentas el ser humano tiene que adaptarse a su contexto y a su medio, y si el contexto y el medio te pide esta como inmediatez, ¿cómo el psicoanálisis podría adaptarse o si podría adaptarse a esta necesidad de inmediatez que hoy en día tenemos? Sí, mira, lo que acabas de tocar tiene mucho que ver con los mitos del psicoanálisis, ¿no? O sea, a veces se dice que el psicoanálisis es frío, es distante, no se mete a dar consejos, no te dice... Y pues es falso, porque muchas veces, por ejemplo, hablando de inmediatez, puede ser que llegue una persona con o sea, no sé, recién divorciado o que acaba de perder un familiar y está en proceso de duelo, pues bueno, quizá la recomendación es ahorita no tomes decisiones drásticas porque probablemente la persona se quiera mudar de país de repente, volver a conseguir un compañero, o sea, hacer cosas muy alocadas, impulsivas para mitigar el dolor, ¿no? Entonces, bueno, lo que sí es verdad es que el psicoanálisis también en ciertos momentos da consejos, ¿no? Y si ahorita el momento es de buscar trabajo, pues probablemente las sesiones se van a enfocar en el problema inmediato que es el que está desempleado, que necesita buscar trabajo. Si el problema o la situación de sufrimiento es el manejo de un duelo, pues seguramente las sesiones irán alrededor de manejar el duelo para que la persona pueda ser funcional, salir adelante. Si vemos que está teniendo una crisis de ansiedad fuertísima que no le permite ir a trabajar o ir a la escuela, seguramente dentro de la movilización rápida será mandarla con un psiquiatra que valore si necesita medicamento o no necesita medicamento. Si alguien viene con una opresión en el pecho, no vamos a decir, oh, lo que tú tienes es una angustia profunda e inconsciente, vamos a tomarnos 5 años para resolverla. No, o sea, probablemente primero se descarte que no tenga un tema del corazón y se va a hablar, o sea, realmente sí manejamos los temas inmediatos cuando es necesario manejarlos inmediatamente, ¿no? O sea, si alguien está en peligro de un aborto y está sangrando, pues no es de que vamos a analizar si tu deseo de ser madre te está impidiendo conservar al bebé. O sea, no, realmente nosotros, o sea, sí manejamos todos los elementos, ¿no? O sea, si hay que ser directivo en algún momento, se puede ser directivo, si hay que acompañar, se acompaña. No promovemos la dependencia en el sentido de que yo te voy a decir qué tienes que hacer cada día. No, voy a usar tus recursos, tus fortalezas para que seas tú quien tome tus propias decisiones. Y cuando bajan las aguas, cuando bajan las emergencias, entonces a lo mejor ahí es un momento de más tranquilidad para echarse un clavado al interior y entonces ver cómo podemos fortalecer la personalidad para que en la siguiente crisis, la siguiente emergencia, tengas unos recursos más fuertes que te permitan enfrentar el golpeteo de las olas, ¿no? O sea, realmente ya no es esto estereotipado de que vas a estar solo en un monólogo infinito y que nos vamos a tomar todo el tiempo del mundo para que las cosas sucedan. No. O sea, realmente no es así. Creo que es parte de Hollywood, ¿no? O sea, está muy caricaturizado. Pero bueno, como ustedes verán, pues muchos de nosotros somos
O sea, tenemos la carrera de psicología, estamos empapados en todo esto. ¿Qué mejor que todas las disciplinas reciban el conocimiento de lo que tienen que decir, o sea, de lo que se puede mejorar? Claro que todo se puede mejorar y se puede ir llegando a la profundización de paso a pasito, pero claro que las emergencias se manejan como emergencias, ¿no? Estamos en un estrés postraumático, se maneja como se debe manejar un estrés postraumático, ¿no? Y ya después habrá tiempo para ver si eso se juntó con otros significados inconscientes que te remiten a situaciones que se van sumando al trauma actual. Sin embargo, resolver es muy importante. O sea, como decía la doctora Rosalba, nosotros queremos resolver y dar las herramientas para el cambio, ¿no? Y como haya que detenerse, se detiene. ¿Cuánto tiempo lleva? Pues bueno, yo a mis pacientes les digo, andando la carreta, se acomodan las calabazas. O sea, vamos a ver en qué ritmo tú puedes ir tomando acciones para mejorar y para qué tanta capacidad tienes del insight, qué tanta capacidad tienes de la acción, qué tanto puedes contener tus impulsos sin hacer tonterías. O sea, no todo puede ser tan rápido a veces, porque si yo le destapo un trauma inconsciente y el nivel de angustia se vuelve tan elevado, a lo mejor sale del consultorio y choca. Y pues no, o sea, eso no, es hasta que cada quien esté preparado para asumir lo que sigue en sus propias vidas. Pero sí, no todo se toma con calma. O sea, sí, las necesidades de la vida son apremiantes, se tienen que tomar con la seriedad y la prisa que se requiere. Bueno, y el paciente viene cuando quiere y se va cuando quiere. Además. Además. Pues yo ya me voy. Sí. Que vaya bien y ya. Ajá. Sí, es verdad, es verdad. Acá hay otra pregunta. Allá atrás también hay un compañero que desde hace rato quiere hablar. Bueno, yo tenía una pregunta más como en la parte como teórica, que pues bueno, sabemos que Freud desarrolló la teoría pues, psicoanalítica, sin embargo pues ha recibido muchas críticas, ¿no? Por ser pues una teoría pues un poco antigua, un poco pues excluyente, machista. Sabemos que pues él era un burgués blanco, ¿no? Entonces, en la época victoriana, ¿no? Entonces, ¿cómo ha manejado pues estas críticas o cómo más bien se ha adaptado pues esta teoría psicoanalista a la modernidad, ¿no? Al feminismo, a lo mejor a adoptar como pues estos grupos minoritarios como la comunidad LGBT? Me gustaría saber un poco ustedes qué opinan. Gracias por esa pregunta. Creo que no podemos sacar las cosas de contexto. Freud es un hombre de su tiempo. Sí fue un hombre blanco, burgués, pero caramba, era de la comunidad judía y lo tenían bien acotado. Le costó muchísimo trabajo entrar a los laboratorios y empezar a... Las participaciones políticas en su época no se daban en medio de la comunidad judía, ¿sí? Y no estamos hablando de una Inglaterra victoriana. Curiosamente, así había principios donde las histerias veía que había mucha represión, pero la Viena de Freud es una Viena de la secesión, incluso del conocimiento de sí mismo y entre muchos artistas, también del destape de la sexualidad, ¿eh? O sea que también siempre tenemos como esta idea de que Freud es victoriano, y por ende victoriano porque las histéricas estaban con esto. Freud en su época también plantea la pregunta, Andrea Salomé y a otras, ¿qué es lo que quiere la mujer, no? Entonces, y bueno, pues a lo largo de los años, hoy en día en el psicoanálisis, ha habido unos cambios brutales. En los años 70 los homosexuales no podían ser psicoanalistas. Y hoy nos preguntamos, ¿quién tiene capacidad de ser psicoanalista, sea heterosexual o no homosexual, de cierta salud para poderlo ejercer? Lo mismo, están mucho las discusiones, las exploraciones que, aunque querramos ser políticamente correctos y estar al día, no podemos nada más por una
todo es política, a final de cuentas, aún el psicoanálisis y todas las corrientes psicológicas son objeto de la política. Decir, abrazamos a todos porque somos incluyentes y todo así, no en términos del que tenga acceso o no a ser psicoanalista, sino tenemos que entender y tenemos que pensar a la persona independientemente de su orientación, su identidad, su orientación, totalmente de acuerdo al contexto cultural y actual. No puede haber, en eso no puede haber prisas. Puede haber una actitud de apertura para poder dar entrada a entender cada situación en particular. Yo me acuerdo de un colega hace no mucho tiempo, en un congreso, Bernardo Lanzahuerta, presentó un trabajo en donde él hablaba que él en su medio, digamos, en su práctica privada había hecho una encuesta sobre que entre homosexuales, que cuáles eran, digamos, cómo había sido la aceptación de la homosexualidad en la familia y demás. Y tenía una colega que colaboró con él en los grupos donde por toda su orientación humanista, de inmediato les daba, o sea, inmediatamente era sí, te comprendo. Y decía, claro, hay una actitud muy positiva, pero nunca en una actitud analítica y en un proceso analítico, independientemente de la orientación, nos debemos de perder que es un sujeto, una persona, de la cultura y de su situación, pero que también tiene conflictos, y esos hay que revisarlos, independientemente de que haya una aceptación y que la ceguera o el punto ciego se convierta en tener que ser políticamente correcto. ¿Sí me explico? Hay que tener la apertura. Y lo mismo en términos de las emergencias o no emergencias, de las posturas teóricas así cerradas. Bion decía que hay que llegar a cada sesión sin memoria ni deseo, o sea, de no cargar con el arsenal ideológico, y eso es imposible. Ya de Veró lo ha planteado muchas veces, de que el sesgo siempre lo tenemos, pero tenemos que tener una capacidad para contener y tratar de escuchar, independientemente de nuestras convicciones o dudas o proceso de aprendizaje, porque yo te puedo decir que desde mi generación estoy aprendiendo a escuchar eso. Puedo tener mucha experiencia, estoy aprendiendo a pensar también en estos, independientemente de que pueda a veces generarme, como dicen, para afuera uno es muy abierto, para adentro uno tiene que preguntarse cómo me siento, ¿no? Ese tipo de cosas se han ido avanzando. Hay mucha discusión actual sobre la orientación sexual, la identidad sexual, y que lo más importante es aprender a escuchar y ver. Si no tenemos que hacer terapias de conversión ni nada. No. Tenemos que aprender a escuchar y a pensar sobre el fenómeno. Más allá de que querramos ser políticamente correctos. Sí, eso es lo que a mí se me ocurre de respuesta, porque son desafíos de la época. ¿Quiere alguien? Sí, porque hoy en día nos está costando mucho trabajo a algunos psicoanalistas, sobre todo hombres, el aceptar psicoanalistas el tema de género. Pero eso no quiere decir que estamos empezando y algunas de nosotros estamos planteando la perspectiva de género en nuestros casos que estamos viendo. Y hoy en día, si no incluyes la perspectiva de género a la hora que estás resolviendo o tratando de ayudar a una mujer a resolver un problema, y no entiendes que las mujeres y los hombres, hay un pequeño aspecto de diferencia donde pensamos y actuamos diferente, y no entiendes eso, es muy difícil entender lo que está haciendo un hombre y lo que está haciendo una mujer, y por qué un hombre reacciona ante una misma situación de una manera y por qué una mujer reacciona diferente. Y esa perspectiva de género sí nos está costando trabajo a los psicoanalistas, pero ahí vamos. La última pregunta. Sí. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la plática. Y yo quería regresar al tema de los sueños, que personalmente me parece de lo más fascinante que hay dentro de la psicología. Yo personalmente me encontré con el psicoanálisis desde que vi que eran los únicos que hablaban de sueños, y entonces quería preguntarles un poquito sobre, pues, ¿dónde más se puede aplicar este análisis de sueños fuera del psicoanálisis? ¿Me doy a entender? No.
en otras terapias, ¿no? Pues más que en otras terapias, en algo general, o sea, trato de pensar el sueño como algo, pues sí, muy privado y único y subjetivo, pero también como algo trascendente hasta cierto grado, algo que cuestiona al sujeto mismo. Entonces, más que nada lo que quería preguntar es si ustedes se salen, o a ver, planteando la pregunta de otra forma, si ustedes se salen del análisis tradicional que plantea Freud sobre el cumplimiento de deseo que se lleva a cabo en los sueños, con el que está en desacuerdo, por ejemplo, Jung o Joseph Campbell o cositas así, que ya se salen del psicoanálisis. Bueno, a medida que han avanzado los descubrimientos neurocientíficos, se está descubriendo muchas cosas interesantes. Entonces, tal vez tratando de resolver tu pregunta, ¿quiénes lo hacen? Pues teóricamente los neurofisiólogos, ¿no? ¿Tú quieres decir algo? ¿Quieres decirlo? Sí. Yo creo que esto de la teoría del cumplimiento de deseo fue una parte de la teoría de Freud que se quedó, y la interpretación de lo que era el cumplimiento de deseo, pensando en que se formó desde la infancia y un deseo no que toma sus derivados pulsionales y quiere ser, pues también unos dicen, bueno, pero con las defensas, entonces no es necesariamente directo el cumplimiento de deseo. O sea, por supuesto que nosotros no nos encerramos en esta idea de que tiene que ser un deseo cumplido la representación de un sueño. Digo, ya en la ciencia se ha visto que es uno de los mecanismos, el sueño de movimientos, el sueño MOR, para la consolidación de la memoria a largo plazo. Todos los mecanismos para subsistir o sobrevivir que traemos desde el monotrema y como los animales, pues no dejamos de tener también esa parte nosotros. Pero si podemos plantear como esta parte de la memoria de la sobrevivencia en términos de más a nivel metafórico y subjetivo, podemos pensar que los sueños nos avisan, nos dicen cómo está una parte de nosotros. Me estaba pensando, por ejemplo, en Jean-Michel Quinaudot, uno de los autores de los sueños, que habla sobre un libro que dice sueños que pasan la página, ¿no? Y que habla que de repente, después de situaciones muy traumáticas, a veces uno piensa con los pacientes, bueno, ahí van, y de repente sacan un sueño que diríamos, híjole, parece que me está anunciando una quiebra psicótica, y dice, no siempre es eso. A veces, hasta que ya pasó lo peor, se puede empezar a representar después de lo que pudo haber estado internamente por toda la tensión traumática o del acontecimiento, y ya tiene representación simbólica de palabra, por ende, y ya se puede hablar y repensar y reconsiderar. O sea, en términos de los arquetipos, entre los símbolos particulares y los símbolos universales. Bueno, creo que hay estilos hasta de interpretar. Yo estaba pensando el otro día que había visto a una chica que decía que se estaban yendo a unas cuevas de tipo Altamira y estas donde había, entonces un poco más alternativo el rollo, pero que se juntan de todo el mundo. Entonces mirando estas tratan de ver cómo los pueblos originarios veían el mundo, y cada quien fabrica un sueño y lo comentan, a ver si con eso se pueden conectar con el allá y entonces, ¿no? Pues cada quien, digo, esto será de un interés un poco esotérico, pero también antropológico, ¿no? Entonces, pues cada quien tiene sus referentes teóricos, sus intereses particulares, pero bueno, nosotros en psicoanálisis pensamos que sí son vías regias a cómo está el estado de las cosas. Hago un comentario, ahorita me vino a la mente una paciente que soñó que aventaba a su esposo por un precipicio, y que quería y lo veía y que se caía y no hacía nada para detenerlo, y estaba espantadísima porque ¿cómo estoy soñando eso? ¿Qué le voy a hacer? Y
Y le dije simplemente, estás muy encabronada con él, ¿eh? Pero muy encabronada. Dice, no, para nada. Pues el sueño te está diciendo que estás muy enojada. Se tardó unas cuantas y le hice piensa, algo te enoja de él, algo que te ha hecho, y empezó poco a poco, sí, esto y esto y esto, porque me empujó, porque no sé qué, porque qué se pasa. Y a partir de eso, una matemática con postdoctorado en matemáticas se convirtió en, empiezo a entender la cabeza, porque todo le hacía, son tonterías, el psicoanálisis y la psicología no sirve para nada. A partir de eso dije, y entendió que su cabeza le estaba diciendo, que sus sueños le estaban diciendo algo. Más bien no lo entendió, lo aceptó, porque no le quedaba de otra. Lo aceptó. Y después de que lo aceptó, poco a poco empezó a entender y empezó a ligar su enojo con sus sueños. Largo trayecto, no fue fácil. Sí, yo creo que, gracias Rosalba, yo creo que es muy interesante el ejemplo que nos está dando Rosalba, porque justamente si tomamos literal el postulado de Freud como los sueños son un cumplimiento de deseos inconscientes. Entonces, pues sí, como esta mujer dice, oye, no, de hecho, por ahí tiene sus ejemplos Freud. Ana quiere fresas, su hija, ¿no? A veces, bueno, sí, si soñamos bonito y podemos aceptar, pero bueno, justamente volviendo los mapas inconscientes, por lo menos es que nos enseñen en dónde está la cloaca, ¿no? La cloaca de la mente, y que es difícil de aceptar. Me recordó la definición que hace Laplanche sobre deseo, para quizá poderlo entender mejor. Laplanche, que es Laplanche y Pontalis, ¿no? Que es un referente para nosotros, que dice, el deseo es, más o menos, yo no me lo sé de memoria, pero es aquel movimiento psíquico que recarga las huellas de placer y de dolor. Entonces, no siempre un deseo es un anhelo que podemos traer en el imaginario consciente que esté asociado al placer, ¿no? Recarga las huellas némicas, es un movimiento psíquico que recarga las huellas de placer y de dolor. En ese sentido, podríamos asumir que sí, el sueño de alguna manera es el cumplimiento de un deseo, porque está recargando esos aspectos que nos movieron y tenemos que procesar, sean buenos, malos, regulares, que algo se relacionen con el ahorita, con el acá y ahora, ¿no? Bueno, pues estamos llegando a la parte final de la presentación. ¿Dónde podemos encontrar el libro? Tenemos aquí algunos ejemplares, por si alguien desea obtenerlo. Alex. Como les comentaba, este libro es como un ser vivo. Bueno, es mi deseo de verlo así. Para conseguirlo me pueden localizar y próximamente va a estar en Gandhi. Estamos trabajando con la distribución. De hecho, está accesible en Amazon, en Kindle,
Y pues sí, traemos algunos ejemplares y con todo gusto me van a poder llamar, nos pueden llamar en la Sociedad Psicoanalítica. Tenemos algunos ejemplares y bueno, ha sido todo un rollo de la distribución, ¿no? Pero estamos... Sí, pues muchas gracias, Alejandro. Tenemos unos reconocimientos y los va a entregar la doctora Sandra. El Departamento de Psicología extiende el presente reconocimiento a la doctora Susana Velasco por su destacada participación en la presentación del libro Mapas de lo Inconsciente. Gracias y gracias a ustedes. Es el mismo texto, ya nada más digo al doctor Alejandro Ratchik. Muchas gracias. Y a la doctora Mirela Bu. Muchas gracias a todos por su participación, por su asistencia y pues nos vemos pronto. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Rosalba, ¿nos sacas? ¿Nos podrás tomar una foto para...? Ay, con Rosalba y Sandra. Está medio sucia la pantalla por el exceso de crema en las manos. A ver, Alejandro, ¿tú? No, porque no me...